Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo, 20 de febrero. La lección se titula: ¿por qué se necesitaban sacrificios? Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Dios de amor, Dios de misericordia, en este nuevo día venimos a usted, reconociendo que somos pecadores, suplicando su misericordia y el perdón de nuestros pecados, y así recibir el maná para el día de hoy, recibir su palabra para vivir en victoria este día. Gracias, Señor. Háblenos, enséñenos, límpienos de pecado. Se lo suplicamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué se necesitaban sacrificios? Esa es la pregunta. ¿Desde dónde vienen los sacrificios? ¿Con quién se iniciaron los sacrificios? Dios había dicho a Adán, ahí en el Génesis, capítulo 2, Dios está hablando con Adán y con Eva. Y dice allí en el versículo 15 en adelante: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal era la prueba que Dios había puesto al ser humano cuando lo colocó en el jardín del Edén. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y sabemos que el ser humano desobedeció, Adán y Eva desobedecieron, pecaron. Y decía allí al final del versículo 17: el día que de él comieres, el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero Dios había creado al ser humano no para que muriese y quedase la tierra desolada y vacía. Dios había colocado y creado al hombre a imagen y semejanza de su Creador, para que viviera. ¿Qué hizo Dios entonces? Para poder redimir
a Adán y a Eva. Llegamos al capítulo 3 de Génesis y la palabra de Dios debe cumplirse. Debería de morir. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero dice aquí en el versículo 21, y Jehová Dios hizo para el hombre. ¿Qué hizo? Dice, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. En el jardín del Edén, allí se inició el sacrificio. O sea, los sacrificios se inician desde el Edén. ¿Qué ocurrió en el Edén? Fue necesario sacrificar a un animalito. Pero aquí no lo dice claramente. Pero veamos, para que podamos tener pieles, las pieles ¿de dónde vienen? De animales. Y aquí dice que Dios hizo de pieles. Fue necesario la muerte de algún animalito, y ese animalito fue el cordero, que simbolizaba a aquel que iba a venir, como dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Allí está la promesa de que iba a venir el Salvador, pero que era prefigurada por el Cordero que fue inmolado desde el principio, con el símbolo de los corderos que fueron inmolados allí en el jardín del Edén para vestir a Adán y Eva. ¿Cuándo se originó eso? Cuando el hombre pecó. Nuevamente con Abraham, Dios hizo ese pacto con Abraham. Y ahora ya vemos que se necesitaban sacrificios para recordarle a la humanidad, primeramente, que es pecadora, que ha quebrantado la ley de Dios, y por quebrantar la ley de Dios, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, mediante su Hijo, es vida eterna. Así que veamos qué nos enseña. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 15, implica que la muerte de Jesús como sacrificio tenía el propósito de ofrecer. ¿Qué es lo que ofrecía? Redención por las transgresiones que había durante el primer pacto. ¿Qué dice? Hebreos 9:15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bajo el primer pacto era el cordero, un animalito inocente, el cual moría como sustituto del pecador. Cuando el Hijo de Dios vino, cumplió lo que había ocurrido desde Adán hasta Jesús. Aquellos que habían aceptado ese sacrificio del Cordero
teniendo presente que iba a venir el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a dar su vida por ellos. Confiando en eso, es que Dios los perdonaba. Y cuando vino el Señor Jesús, por eso nos dice allí, en el 9:15, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, bajo el pacto de los sacrificios de animales que se inició en el jardín del Edén, que tenía y que tendría su cumplimiento con la muerte del Hijo de Dios. Todos aquellos que murieron confiando allí con la muerte de Jesús fue realidad. Así es de que seguimos aquí con la lección que nos sigue diciendo. Nos dice que Jesús como sacrificio tenía el propósito de ofrecer redención de las transgresiones que habían hecho o que había durante el primer pacto, a fin de que los elegidos de Dios reciban la promesa de la herencia eterna. Sin el sacrificio del Señor Jesús, aquellos que murieron antes de Él no hubiese tenido valor. Pero con la muerte del Hijo de Dios, tanto los del antiguo pacto como los del nuevo pacto, ahora nosotros podemos también recibir la herencia eterna. En el antiguo cercano Oriente, un pacto entre dos personas o naciones era un asunto serio. Y así debería de ser hoy también, cuando entre dos personas se hacen pactos. ¿Qué sucedía? Implicaba un intercambio de promesas bajo juramento. Entrañaba la suposición de que los dioses castigarían a quienes rompieran el juramento. A menudo, estos pactos se ratificaban mediante el sacrificio de un animal. Así es que, allá en el cercano Oriente, también aquí debería de ser eso, de que cuando se hace un pacto entre dos personas, ese pacto debe de respetarse, de cumplirse. Dice aquí, ponemos un ejemplo. Por ejemplo, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, la ceremonia implicó cortar animales por la mitad. Eso se encuentra allí en Génesis, que vamos a continuación a leerlo. Dice que cuando Dios hizo ese pacto con Abraham, la ceremonia implicó cortar animales por la mitad. Los participantes caminaban entre las partes como un reconocimiento de que esos animales representaban el destino de la parte que rompía el pacto. Es notable que solo Dios haya caminado entre los animales con el propósito de comunicarle a Abraham que no rompería su promesa. Vayamos y leamos Génesis 15, del 6 al 21. Veamos. La palabra de Dios nos dice: Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Jehová le dijo:
yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Jehová le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, y una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ahuyentaba. A la caída del sol, cayó sobre Abraham un profundo sopor, y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú en tanto te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Vemos allí que nos están enseñando. Aquí Génesis capítulo 15, del 6 en adelante, el pacto que hizo Dios, que lo renovó, porque eso se inició desde el Edén, pero ahora lo está renovando con Abraham. Y mire lo que nos dice en Jeremías 34, del 8 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejara libre a su esclavo hebreo o a su esclava hebrea, y que nadie los usara más como esclavos. Cuando oyeron todos los jefes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su esclavo y cada uno a su esclava, que nadie los usara más como esclavos, obedecieron y los dejaron libres. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los esclavos y a las esclavas que habían dejado libres, y de nuevo los sujetaron como esclavos y esclavas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le hubiera sido vendido, durante 6 años le servirá, y luego lo dejará ir libre. Pero vuestros padres no me escucharon ni inclinaron su oído. Vosotros os habíais hoy convertido y habíais hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto atrás y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su esclavo y cada uno a su esclava, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean esclavos y esclavos. Por tanto, así dice Jehová, ya que vosotros no me habéis escuchado,
para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero, he aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová. ¿Libertad a qué? A la espada, a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que quebrantaron mi pacto, que no han llevado a efecto la palabra del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ella. Y sigue más adelante qué es lo que sucedió. Vemos entonces qué nos enseña estos pasajes con respecto al pacto. Aquí en el libro de Jeremías vemos con claridad lo que Dios hizo desde el principio con Adán y Eva. Lo siguió con Abraham a través de su pueblo. Pero el pueblo no obedecía. El pueblo se olvidó de que Dios había dicho: si tu hermano está en necesidad y se vende a ti, por 6 años podrá estar bajo tu servidumbre, pero al 7º tú lo dejarás ir libre. Se olvidaron de eso y los tuvieron como esclavos, como ellos fueron esclavos en Egipto. ¿Por cuántos años los tenían? Pasaban los 7 años y el siervo no era liberado. Por eso es que Dios mandó palabra por boca de Jeremías al rey Sedequías, rey de Judá. El rey de Judá promulgó libertad. Los terratenientes, las personas que tenían siervos, al principio escucharon la voz de Jehová a través del rey que había venido a través del profeta Jeremías. Pero luego después se arrepintieron y se volvieron atrás y no dieron libertad. ¿Qué nos enseña eso? Cuando nosotros hacemos un pacto con Dios y nos volvemos atrás, aquí tenemos un ejemplo. Dios, aunque Él es fiel, Él mantiene su palabra, pero el que la ha roto he sido yo. Entonces dice: yo promulgo libertad. ¿A la qué? A la espada, a la pestilencia, al hambre. ¿Quién es el que detiene la espada? Es Dios. O sea, a los enemigos. ¿Quién es el que los tenía, que no atacaban al pueblo? Era Dios. La pestilencia, las enfermedades, Dios es el que las detiene. Al hambre, es Dios. Pero cuando el pueblo o cuando uno personalmente quebranta ese pacto, ¿cuál pacto? El pacto de obedecer a Dios guardando sus mandamientos, y nos volvemos atrás a vivir en desobediencia. Dios, con dolor, no puede ya detener los problemas, los conflictos, porque yo mismo los busqué. No puedo detener las enfermedades, porque yo rompí ese cerco protector que impedía que todo eso viniese. Y muchas veces decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto?
examinémonos a nosotros mismos si estamos cumpliendo, si estamos en el pacto, si estamos con Cristo. Pero el Señor nos dice, volveos a mí, pero con corazón contrito y humillado, reconociendo mi pecado y a obedecer por amor su santa ley. Así es de que el pacto, seguimos aquí con la lección que dice, el pacto con Dios le daba a Israel acceso a la tierra prometida como herencia. El pacto con Dios nos da hoy a nosotros, a este Israel espiritual de hoy, del siglo 22, sí, estamos en el 22, nos da acceso a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? La Canaán celestial. A vivirla desde ya por medio de la fe. Y solamente esperar que venga nuestro Rey y Salvador Cristo Jesús para conducirnos a ella. Sin embargo, dice, implicaba un conjunto de mandamientos y la aspersión de sangre sobre el altar. ¿Hay mandamientos? En el tiempo antiguo habían, sí. ¿Había derramamiento o aspersión de sangre? Sí. Hoy en día es igual. ¿Hay mandamientos que obedecer? Sí. ¿Hay aspersión de sangre? La que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Debemos nosotros aceptar, reconocer esa sangre que fue derramada por mí, por mi pecado. Esta aspersión implicaba el destino de la parte que rompía el pacto. Por eso, Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Yo peco, quebranto los mandamientos de Dios, debo de venir al Calvario, debo de presentarme ante la cruz, donde Cristo derramó su sangre, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia, nos perdona de todo pecado. Cuando Israel rompió el pacto, Dios enfrentó un doloroso dilema. ¿Cuál era el dilema doloroso allí en Dios? Si Él había creado a la raza humana a su imagen y semejanza para que viviese eternamente en esta tierra que Él creó y que la adornó con todo lo que había en el jardín del Edén. Y ahora el dilema es, porque la paga del pecado es muerte. Tenía que morir el ser humano. Ahora dice entonces, cuando Israel rompió el pacto, Dios enfrentó un doloroso dilema. El pacto exigía la muerte de los transgresores. Pero Dios, mire lo que dice aquí, pero Dios amaba a su pueblo. Si Dios simplemente miraba para otro lado o se negaba a castigar a los transgresores, sus mandamientos nunca serían aplicables y este mundo se hundiría en el caos. Si Él no cumplía con lo que estaba establecido, el ser humano viviría eternamente en la desgracia.
en el sufrimiento, en el dolor. Pero, ¿qué hizo Dios? No obstante, el Hijo de Dios se ofreció como sustituto, murió en nuestro lugar para que recibamos la promesa de la herencia eterna. Qué hermoso. Yo soy pecador, usted es pecador, pero el Hijo de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que acepta ese sacrificio, ese derramamiento de sangre, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, dice, iba a defender la santidad de su ley. Primero, con la muerte del Hijo de Dios. El Hijo de Dios estaba defendiendo la santidad de la ley, porque la ley decía, la paga del pecado es muerte. Bien, hay que derramar la sangre. Yo la derramaré por el transgresor, y al mismo tiempo salvar a los que quebrantaban esa ley. Aquel que quebranta la ley de Dios y mira a Cristo en la cruz, acepta su sacrificio, es perdonado. Pero el que no, entonces ese sí recibe la muerte, que es la muerte eterna. Y así dice, y pudo hacer eso solamente a través de la cruz. ¿Por qué se necesitaban sacrificios? Porque con los sacrificios recordaba lo que iba a venir a realizar el Hijo de Dios. Así que, hermanos, veamos qué nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de ese pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer la ley de Dios. Esto está en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 386. Cristo es nuestro mediador y sumo sacerdote en presencia del Padre. Se reveló a Juan como el Cordero inmolado, como si hubiera estado en el mismo acto de derramar su sangre en favor del pecador. Cuando al oyente se le presenta la ley de Dios, mostrándole la profundidad de sus pecados,
debe señalársele al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debe enseñársele el arrepentimiento para con el Padre y la fe para con nuestro Señor Jesucristo. Así estará la labor del representante de Jesús en armonía con la obra que nuestro Salvador realiza en el santuario celestial. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 388. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Creía, como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Se presentó confiando en sus propios méritos. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. Caín obedeció al construir el altar. Obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial. Omitió lo esencial, el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 59. Bien, mis queridos hermanos, es necesario. ¿Por qué se necesitaban los sacrificios, hermanos? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que, hermanos, vengamos siempre a la cruz, donde nuestro Señor Jesucristo pagó por mis pecados, por tus pecados, y aceptemos por fe que Él cargó con mis pecados. Que el Señor les bendiga. Que tengan buen día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.